¿Cómo? Como cuando el host entra, como cuando el host entra de último y reaparece later. Hola. El monitor. ¿No le da pena? Ay, sí. Lo siento. Que porque somos buñuelos que... Problemas con el internet. Claro. Ujú. Bueno, entonces, sí, miren que estos tres archivos de acá representan archivos que están acá guardados. ¿Listo? Para hacer esto, vamos a hacer esta aplicación lo más simple posible, entonces vamos a borrar un par de cosas. Va a borrar esta línea 5 que dice import no sé qué, service worker. ¿Listo? Y voy a borrar las últimas líneas, todo ese comentario y esa última línea. ¿Listo? ¿Vale? Ok. Entonces borro eso, y al borrar eso también podemos borrar este archivo que se llama service worker. ¿Listo? Voy a eliminar, lo borro. También podemos borrar este que se llama setup test. Borrado. Y podemos borrar el que se llama app.test.js. ¿Listo? Borrado. Borramos el service worker. Service worker, sí. Miren que quedan apenas estos 5 archivos y esto quedó así. Y ahorita vamos a borrar Borras. también el SVG. Service worker, setup. ¿Cuál es el otro? Y app.test. Ajá. Ve, profe, estos test de React usan como alguna librería o algo para hacer esos testing. Ajá. Sí, son test automatizados. ¿Pero eso es algo propio de React o, No. o se usa una librería de terceros? Recuerden que React no tiene nada que no le interese. React lo único que hace es renderizar cosas. Entonces, por ejemplo, la librería para probar es algo independiente. Creo que la que él usa aquí es Jest. Si no estoy mal. Vamos a ver. También borro el package load JSON. No. Uy, no. ¿Qué me salió ahí? ¿Dónde? El package log JSON. No. Ese no. Listo. Borré el logo. ¿Está mal si borro el logo? No, este también lo vamos a borrar. Listo. Esto no me dice que... sí, Jest. La librería se llama Jest. No he escuchado. Ajá. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces borramos eso. Y vamos a ver entonces qué dice acá. Miren que, ¿se acuerdan lo que les dije, no? React DOM, su único objetivo es renderizar en el DOM. ¿Se acuerdan qué significa DOM? Document Object Model, creo. Document Sí. Object Model. El DOM es la representación en código JavaScript de las cosas HTML. O sea, simplemente es una forma de coger esta aplicación en React y decirle, es que quiero que la renderices en este punto específico de mi HTML. ¿Cuál es el punto? En este momento, si vamos a abrir el archivo, acá dentro de la carpeta public, hay un archivo index.html. Esto está lleno de un poco de comentarios, pero miren que en el body, lo único que hay son estas dos etiquetas. Es el NoScript y un div con el ID root. ¿Listo? Miren, ID root. Entonces lo que dice esta línea es, toda esta aplicación quiero que la renderices en ese elemento que tiene el ID root. ¿Vale? Entonces, aquí adentro va a terminar toda la aplicación. Este es el único sitio en el que vamos a ver React DOM. Eso no se vuelve a usar nunca. Ya de ahí en adelante solamente vamos a usar React. Este es el único punto de contacto con el DOM. ¿Listo? Bueno. Yeah. Hasta aquí. Pero, profe, pues, eso de React.modo estricto, bueno, strict mode, ¿eso debería importarnos o con él? Sí, es el modo estricto, o sea, es como un modo más seguro, pero pues más restrictivo con las cosas que uno puede hacer. Entonces te van a salir warnings si estás haciendo algo que no deberías, por ejemplo. Pero es buena idea tenerlo. Ok. O sea, eso es el mismo modo estricto que pues uno usa en JavaScript normal. Por ejemplo. No es el Vale. mismo, pero pues es como el mismo concepto. Ok. Es un modo más seguro. ¿Listo? Entonces, aquí está la primera etiqueta de React. Miren que es igual que una etiqueta HTML. Y aquí hay otra etiqueta. Esta etiqueta es normal, se abre y se cierra. Esta etiqueta es
autocerrable. Se abre y se cierra en ella misma, ¿sí? Slash aquí. ¿Listo? Eso Ahora, de qué depende. de si uno le quiere poner contenido o no. Entonces, a la React.StrictMode le queremos poner un contenido que es app, pero a app no le queremos poner un contenido. El contenido de app está dentro de ese componente, que ya lo vamos a ver acá. Recuerden que está aquí importado del archivo app, o sea que es este de acá, app.js. Igual, si ustedes le dan, de que aquí tengo el mouse encima, le voy a hundir la tecla control y se pone hacia azulito. Le pueden dar clic y él va y abre el archivo que es. Violentos esos shortcuts. Breve. ¿Listo? Ok, bueno, entonces este es ese componente app. Aquí vamos a borrar casi todo. ¿Vale? Dejemos únicamente el div con la clase app, pero vamos a borrar todo ese contenido. ¿Listo? También podemos borrar la línea 2 que dice import logo. Vamos a dejar así limpiecito. Cuando hagamos eso, ya es seguro borrar este logo.svg. Es también el archivo que estaba por allá. ¿Vale? Y nos quedamos con una pantalla en blanco. Esto por defecto crea un repositorio local, ¿no? Por defecto queda... Ah, sí. Hombre, bien. Ah, pues sí, mira, ahí está el git ignore. Chévere. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, ¿ya estamos todos así? Listo, entonces vamos a hacer nuestro primer componente. Bueno, no mentiras, primero vamos a revisar qué hay aquí, porque este ya es un componente. Entonces, ¿qué hay acá? Primero, importar React. En todos los componentes vamos a importar React. Aquí está el import del CSS. Esta es una de las formas de usar CSS. No es la que yo más uso, pero es la que vamos a usar hoy. ¿Vale? Está bien. Simplemente es importar los estilos que tienen que ver con este componente. Luego, un componente es una función. Entonces, literalmente, función app, este es el nombre del componente. Todos los componentes tienen que llamarse con mayúscula, la primera, así como es app. Lo único que no va en mayúscula son las etiquetas normales de HTML, por ejemplo, div. Pero todos los otros componentes que creemos nosotros o componentes de otra gente que nosotros bajamos, como en librerías, todos tienen que ser con mayúscula. Esa es la forma en la que React se da cuenta si es un componente o si es una etiqueta HTML normal. Ah, pero es algo pues, que React lo exige, no es como por buena práctica solamente. No, lo exige. Si no, te aparece error, no te funciona. Vale. ¿Vale? Como Java. Profe, eso no tiene que extender de, pues, no sé, de React Component, creo que es. No. Ok. Bueno, lo que pasa es que React hay dos formas de usarlo. Una es con clases y otra es con componentes tipo función. La verdad es que las clases ya están un tris mandadas a recoger. Hay cosas, por los hooks, hay cosas, muy poquitas cosas que solo se pueden hacer con clases, pero realmente no debería ya dejar de usar clases. Realmente los hooks han sido una cosa increíble. Si ya React era muy simple, los hooks lo han hecho el triple de simple. Entonces, es genial. Ahorita los vemos. Entonces, listo. Función. Esta es la forma en la que yo declaro, listo, este es un componente, se llama app. Y todos los componentes deben retornar un JSX. Entonces, por ejemplo, aquí estoy retornando div, class name, no sé qué. ¿Listo? Si un componente no retorna JSX, eso está mal también, es un error. Okay. ¿Listo? Hay otra opción que es retornar nulo, ¿ya? Cuando uno retorna nulo es una forma de decir, este componente no quiero que se vea. Pero no se puede retornar alguna otra cosa, o sea, no se puede retornar un string, un número, un booleano.
indefinido, no retornar, no. Tiene que ser o nulo o un JSX como este. ¿Listo? Y lo último es donde exportamos este componente. Entonces es una ¿Por qué forma... ¿Cómo? ¿Por qué se usa export en vez de, por lo que te preguntaba la otra vez, lo de module.export? Module.export es como la forma vanilla en algún sentido, como lo que uno usaría si estuvieras usando Node, por ejemplo. Ok. Aquí, como estamos usando Webpack, podemos usar esta sintaxis que es un tanto más avanzada. No recuerdo el nombre realmente de la sintaxis, pero usualmente es mejor. Y hay otra forma que incluso es más chévere, que ya la vamos a usar. Dale. Bueno, no tiene sentido hablar de que voy a exportar varias cosas porque pues son Sí, tiene componentes, sentido. ¿sí? Sí, O sea, yo podría no tener sentido. puedo ¿Cómo? exportar varias. Bueno, ok, no, luego lo vemos, no importa. Sí, yo puedo exportar varias cosas de un mismo archivo, si esa es tu pregunta. Ok. También, y bueno, no importa, luego lo vemos. O sea, ¿cómo sería con export? Ya, Es que se queda con module.export, es como, o sea, le añadís puntico y ya pues, lo vamos a o hacer. un objeto. Vale. Vamos a hacer nuestro primer componente. ¿Qué componente hacemos? Vamos a, por ejemplo, a tratar de hacer ese que estamos viendo ahorita, ¿puede ser? No, ya cerré Facebook. ¿Qué hacemos? No, Hagamos... un ¿Qué? newsletter, súper fácil. El de Zoom. El de Zoom. Yo creo que hagamos el de Zoom. Entonces, ¿el de Zoom Bueno, qué es? Es un bueno, rectángulo, ¿cierto? Vamos a tratar de escribirlo acá en palabras primero. Voy a hacer un comentario. Esto como todavía no es JavaScript, pues él no se da cuenta que esto es un comentario, pero no importa. ¿Qué cosas tenemos? Bueno, eso es un rectángulo. no sé cuál estamos haciendo, el del... El no de sé las el nombre y personas. eso. Ah, Ajá. ok. Si la persona está hablando, creo, ¿cierto? Esa es la condición. Si la persona está hablando, le sale un rectángulo verde, ¿cierto? Sí. Sale un borde verde. ¿Qué otra cosa? Puede tener como contenido principal, ¿qué cosa puede tener? Puede tener video, imagen o qué, nada, o nada. Porque el El texto título. es como el por Ah, defecto. Entonces, cuando no tiene nada, lo que hace es tomar el nombre y en vez de mostrarlo allá en la esquina, lo muestra en el centro. ¿Vale? Entonces, yo creo que más bien es como nada. O yo, aunque le he dado locha, poner cualquier cosa. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene el nombre, ¿cierto? Nombre de la persona. Si tiene imagen o video, se muestra en una esquina. Si no, se muestra más grande en el centro. ¿Listo? ¿Qué más tiene? Si está muteado, muestra un iconillo. ¿Qué más tiene? Creo que nada más. los 3 puntos de opciones. El menú, ¿cierto? Tiene dos botones. Mutear. Bueno, de pronto a ustedes no les aparece. Es solo chat Sí, mutear. ujú. A mí no me aparece nada de eso porque estoy en web. Ah, no. O sea, Entonces, estoy pongámosle re... simplemente menú. Y el menú, pues, tiene ciertas cosas. No importa tanto qué cosas, pero digamos que tiene mutear. ¿Qué más es que tiene? Mutear, Chatear. renombrar, chatear. Digamos que son estas cosas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este componente. ¿Cómo hacemos este componente? Bueno, pues el componente, miren que así como app.js, eso es un archivo JS común y corriente. Pero acá esto está medio desordenado. Miren que está app.js y app.css. Entonces, si nosotros luego tenemos 100 componentes, eso va a quedar hecho un reguero terrible. Y muy fácilmente podemos terminar con 100 componentes. Más. Entonces, ¿qué es lo que usualmente uno hace? Uno crea una carpeta por cada componente. Carpeticas. ¿Listo? Entonces, app debería estar en una carpeta app para ahí poder tener como todo lo que está relacionado. Entonces, vamos a hacer eso. Acá vamos a crear una carpetica. ¿Y cómo le vamos a llamar a este componente? ¿Qué creen? Ese componente va a tener todo. ¿Cómo así todo? O sea, va a tener como, no sé,
sea, va a ser compuesto por, digamos, los botones de silenciar, por el título del nombre, no sé, por la imagen. ¿Sí? Pues el componente representa el rectángulo. Ok. Sí, pues creo que te entiendo. Es que, no sé, es distinto al de escritorio, entonces acá lo veo diferente. Entonces sería como... Ahí ustedes ven la cuadrícula de pronto de Zoom. Sí. Pero, o sea, digo, ¿ven la que yo estoy compartiendo o no se ve? No. No se ve. Ah, no. Yo tomo un screenshot y se ve, creo. Ah, ok, ahí se alcanza a ver como un grid de las cámaras y... Eso es a lo que me refiero. Voy a Ah, tomar un bueno, screenshot para que la es podamos ver ahí. distinto. Porque Zoom la esconde. Pero entonces la voy a poner aquí, miren. Esto es a lo que yo me refiero. ¿Listo? Ujú. Mm. Entonces, ¿cómo se podría llamar eso? Daniel dice user window. ¿Podría ser un user window? Pues Eh, Zoom lo tomo como ¿sí? participantes, entonces, bueno, como sea, no importa. Sí, yo creo que user window está bien. Entonces vamos a crear una carpeta user window. Por ahí Leider hablaba de una carpeta components. Uno usualmente crea una carpeta que se llama components, porque es que uno en su proyecto lo único que tiene no son componentes, también tenés utilidades y hay otras cosas. Pero para no hacerlo complejo, pues ahorita, porque esto apenas es una introducción, solamente nos vamos a saltar esa parte, ¿vale? Entonces, vamos a hacer es una carpeta que se llame user window. Recuerden, mayúscula, como si estuviéramos haciendo Java aburridor. Yay. User window. Este va a ser el nombre del componente. En este momento eso es una carpeta. Pues listo, carpeta. Ahora, esto que había puesto por acá, este comentario, lo voy a guardar dentro de esa carpeta y le voy a poner user window. Window. ¿Listo? Punto JSX. Vamos a agregarle una X. Ok. Profe, perdón. ¿Qué tan necesario es lo de JSX? Porque a la final, o sea, yo he estado escuchando como podcast y dicen como no, dejarlo en JS que a la final va a ver, te lo va a transferir esa JS y no, como que no hay beneficios de usar JSX. Sí hay beneficios, pero no es necesario. Y el beneficio es retonto, no es tampoco necesario. La única diferencia es que miren acá lo que pasó. JS quedó amarillito, JSX quedó azulito con el logo de React. O sea, JSX es simplemente una forma explícita de decir que este archivo no es un JavaScript normal, sino que es un JavaScript de React. Entonces, de una, Visual Studio Code se va a dar cuenta de eso y me va a poner esto en la sintaxis de React. Eso es lo único. De resto, no importa. ¿Vale? Pues JSX1. Profe, vamos a hacer como el componente es, digamos, como el contenedor con cada uno de los usuarios que están en la sala, o es solamente No. un solo usuario. El componente representa a un usuario cualquiera. Recuerda que el Eso. componente es algo reutilizable. Gracias. Entonces, no tiene sentido, digamos, hacer el componente de las 5 cosas. Luego vamos a tener un componente que tiene los 5, pero ese componente lo que va a hacer es reutilizar el otro que ya habíamos creado. Ok. ¿Vale? Vale. O sea, igual nos quedan 20 minutos. No sé qué alcancemos a hacer, pero vamos a ver. Entonces ya tenemos userWindow.jsx. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá adentro? Por acá esto se había hecho como function app, no sé qué. Aquí lo vamos a hacer diferente. Export const. ¿Cómo se va a llamar este componente? User window, mayúscula, recuerden. Y esto es igual a función tipo flecha. ¿Listo? Esto y esto es casi lo mismo. Voy a ponerlo aquí de lado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá app se creó con la palabra función y se exportó con default. Aquí no. Aquí se creó como una constante y se exportó directamente. Esto es un export nombrado, esto es un export default. ¿Listo? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Solo puede haber un export default. Puede haber todos los exports nombrados que uno quiera. O sea, en este mismo archivo yo también podría decir export const otra cosa igual a 100, por decir algo. ¿Listo?
Ujú. Y esto también cambia la forma en la que uno importa las cosas. ¿Dónde importamos app? Este app se importó acá en index.js. Miren cómo se importó. Import app de app, ¿cierto? Si yo fuera a importar user window, miren que por acá lo podemos usar. User window. Y esto me va a decir ahí auto import. Miren cómo lo importa. Bueno, aquí me va a poner unos errores, porque no lo había cerrado. Pero entonces miren aquí la diferencia. ¿Sí? Como este es por defecto, es como si todo el archivo fuera una variable de alguna forma, o fuera un valor. Y yo aquí le estoy dando un nombre de variable. Este, que es un export nombrado, es como si el archivo fuera un objeto, y aquí yo lo estoy deconstruyendo. Le estoy diciendo, dentro de todo ese objeto, solamente quiero el que se llama user window. ¿Listo? Profe, yo recuerdo que uno podía cambiarle como el nombre a ese pues, objeto que se importa. ¿Para qué Ajá. hacía? Cuando es por defecto, es simplemente, recuerden que esto es una variable, entonces lo que sea que yo le ponga ahí, ese es el nombre. Cuando es así, con un export nombrado, como es un objeto, se renombra como as otra cosa. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo que quiero importar este, pero que le llame de esta forma. Mm, ¿Listo? Bueno, volvamos acá a app. Entonces, en app es donde vamos a utilizar ese user window. Bueno, primero, recuerden que aquí que está faltando, hasta aquí esto es un error. Retornar algo. Hay que retornar algo, no lo podemos dejar así. Bueno, pues dejémoslo así a ver qué nos dice React. Y vamos a usarlo en app. Entonces acá, user window, aquí dice auto import, ¿sí ven? Entonces si le doy enter, él lo va a importar acá automáticamente. Y aquí simplemente es cerrarlo. ¿Listo? mm, ¿Sí? me salió la sugerencia. La sugerencia, ¿qué te dice? Oh, ya salió, ya salió. Estaba algo mal escrito. Listo, entonces miren, si ustedes guardan allí, seguramente les va a salir este error, que es lo que les estaba diciendo. No, nada fue retornado de render. Entonces, simplemente, aquí no estamos retornando nada. Podemos simplemente retornar nulo. Si retornamos nulo, pues ya no nos va a salir el error, pero no vamos a ver nada. ¿Listo? Sí. Entonces, pues no vamos a retornar nulo, vamos a retornar algo un poquito más diciente. Vamos a retornar, por ejemplo, un div. ¿Listo? Y vamos ya a empezar a maquetar nuestro componente. Entonces recuerden, ¿qué es todo lo que tiene ese componente? ¿Cómo lo vamos a maquetar? ¿Ni idea? Pues que reciba una imagen, ¿no? ¿Cómo recibimos una imagen? Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo recibimos cosas? React. Entonces acá, esta función, aquí dentro de los paréntesis, recibe un argumento. Este argumento, pues, esto es una variable, entonces se le puede poner el nombre que uno quiera. Usualmente se llama props, como de propiedades. ¿Vale? Y dentro de esas propiedades va a estar todo lo que le pasemos. Por ejemplo, primero vamos a pasarle un texto que es como más fácil de visualizar. Entonces hagamos aquí un console log de props punto cualquier cosa. ¿Cómo le vamos a llamar? Por ejemplo, name, porque al final esto representa a un usuario, ¿no? Entonces, si nos vamos a, bueno, vamos a abrir la consola y aquí tenemos un error. ¿Ese error qué es? Bueno, ¿qué pasa? Que estamos usando JSX y no hemos importado React. Recuerden que les había dicho, ¿no? Todos nuestros componentes debemos importar React. Entonces, import React from React. Entonces, ahí ya funciona. ¿Listo? Miren que aquí en la consola nos está imprimiendo indefinido.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es que no le pasamos nada a props.name. ¿Cómo le pasamos valor a props.name? Estas propiedades es información que tiene el que sea que pintó al user window. Sí, es como algo que se pasa del padre al hijo. Entonces, ¿cuál es el padre de user window? App. App, ¿cierto? O sea, app es el que está pintando a user window. Entonces, aquí donde lo pinta es donde debería decirle cuál es su nombre. ¿Cómo hacemos eso? Muy parecido a como haríamos un atributo en HTML. ¿Cómo se llama el atributo o la propiedad en este caso? Nombre, ¿no? Name. Name, ¿cierto? Miren, props.name, o sea que la propiedad se llama name. Entonces aquí escribimos name es igual a, y entre comillas, un valor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Daniel. Si guardamos aquí, vamos a ver que ahora el console log dice Daniel. O sea, el componente de adentro fue capaz de recibir la información desde el de afuera. ¿Listo? Vamos a pintar todo esto. Entonces, Daniel, Joan, Esteban, Leider. Uy, llegó alguien más. John. Y Evo. Ahora que es que connection refuse. ¿Connection refuse? Yo creo que Rechazo. se te cerró el servidor. Ah, pucha. Revisate en Visual Studio Code si Ah, sigue sí. estando abierto. Si no, te toca volverle a dar npm start. Mira que me está pidiendo el logo SVG, aunque yo se lo borré. ¿Dónde Borraste más? el archivo, pero en app no borraste el que dice import, no sé qué. Eso, gracias. ¿Listo? Al mismo error. Compartir pantalla si quieres. El error de que no reconoce el comando. Ya voy. Ah, está desactivado por el anfitrión. Ah. Acuérdate, ya te digo, pero acuérdate de compartir screen, no solamente el... Listo. Ahí se ve. No se ve. Todavía no. Ya. No, Compartiendo pero ya. es que acuérdate que no lo pudiste abrir ahí, no lo estabas haciendo en el CMD. Pero Sí, eso se me pero ¿Dónde está el CMD? Ah, me pues lo cerró. cerraste. Si lo cerras, pues ahí cerraste el servidor. Ya. Entonces acuérdate que tienes que hacer el CD, le pasas la carpeta y ahí sí le decís npm start. Me cerró. Ya se te está entrecortando un montón. Es que dice que no tiene NPM. Dios. ¿Sí tiene instalado? No. Sí, sino que no es que no lo tenga instalado, sino que a veces en Visual Studio Code hay que darle por allá una configuración para que te tome el mismo, como el mismo path donde están instaladas las cosas. Pero él ya lo había puesto a funcionar, sino que con CMD seguramente se le cerró por alguna razón. O lo Sí, ya. cerró y no se dio cuenta. No. Puse de repente a lo loco. Ah, Listo. Gracias. vale. Bueno, entonces aquí lo que habíamos hecho era simplemente crear 6 y se le cambia el nombre. ¿Eso qué hace? Como lo único que estamos haciendo dentro de nuestro componente es un console log, pues vamos a ver que acá tenemos todos los console logs, ¿cierto? Ahora, vamos a pintar ese nombre, pues, porque solo el console log, pues el usuario no lo va a ver. ¿Cómo pintamos esa propiedad? Entonces, seguramente nuestro div va a tener X cantidad de cosas y va a tener ese nombre. Entonces, ese nombre vamos a ponerlo en una etiqueta. Pongámosle, por ejemplo, eso en una etiqueta P, ¿cierto? Entonces, la etiqueta P, y entre llaves, todo lo que pongamos entre llaves va a ser código JavaScript. Bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, aquí podemos decir, así como habíamos dicho en el console log, podemos decir props
punto name. ¿Listo? Si guardamos aquí, pues ahorita vemos aquí todos los nombres. ¿Listo? Wow. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces hasta ahora, pues, igual esto está muy Sí, simple. ya. Lo que un componente Sí. me da es, recuerden que podemos reutilizar estilos. Por ejemplo, pues no solo estilos, pues estilos, contenido, diagramación, comportamientos. Entonces vamos a poner unos estilos. Vamos a hacer los estilos de este componente. Entonces, simplemente un nuevo archivo. Aquí, recuerden, por eso hicimos la carpeta, para poner todas las cosas relacionadas ahí mismo. Entonces, user window.css. ¿Listo? Esto es CSS común y corriente toda la vida. Entonces tenemos que usar clases. Punto user window. ¿Listo? Un momento. Listo, entonces, ¿qué? User window.css y aquí puse la clase user window. ¿Listo? Y no se va a dar cuenta automáticamente que esto representa esto. O sea, aquí al div igual hay que ponerle class. En HTML pondríamos class. En React tenemos que poner es class name para que no se confunda con el class de clases de herencia. Class name y entre comillas user window común y corriente. ¿Listo? Voy a intentar aquí ir como un poquito más rápido para que alcancemos a ver algo interesante. Entonces simplemente 300 píxeles de ancho, 200 píxeles de alto, pongámosle un background color gris. ¿Listo? Y pongámosle simplemente un margin bottom de 10 píxeles para que se separe. Y listo. Entonces aquí ya está el CSS. Y aquí ya le pusimos la clase. Pero miren que ahí ya guardé y no vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? Simplemente nos hace falta importar el CSS. Así como miren que acá se importó el app.css. Ahora acá tenemos que hacer import./userwindow.css. ¿Listo? Después de que ya lo importo, miren que ahí está. ¿Listo? Genial. Ahora, el nombre también tiene unos estilos. Entonces a ese nombre vamos a ponerle una clase. ¿Listo? Aquí lo recomendable es utilizar alguna estrategia como por ejemplo BEM, la que ya ustedes ven en web. Pero realmente hay mejores formas de hacerlo. Por eso yo les decía que esta no es la forma que yo utilizo para hacer CSS. Yo utilizo uno que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál es que es el nombre, pero es simplemente CSS en JavaScript directamente. Pues ahorita no nos vamos a poner a hacer eso, entonces simplemente user window, _name. Entonces esta misma clase tendríamos que usarla acá. User window name, pongámosle color white y pongámosle font size, por decir algo, 20 píxeles. Pero ¿qué usas? ¿Emotion con user, con style component? No, uso Material. La que usa Material, que es por detrás, creo que es, no me acuerdo el nombre. JSS, que es este. Pero al final, ¿cómo luce eso? ¿Es como style components o como lo hace Verset que tiene los estilos ahí abajito? Sí, es como Style Components. Y ya se ve así. Okay. Listo, entonces vamos también a poner una posición a ese nombre. Entonces, por ejemplo, acá pongamos este position relative y a este le vamos a poner position absolute. Bottom 10 píxeles, left 10 píxeles. Entonces va a quedar ahí como a la izquierda, ¿cierto?
Y quedó así separado porque todos los P por defecto tienen también un margen. Entonces vamos a quitárselo. Margin 0. Entonces listo, ahí sí quedó 10 y 10. Y también quiero ponerle, recuerden que el que está hablando le aparece ese borde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a poner eso? Bueno, yo a React no solamente le tengo que pasar strings, yo le puedo pasar cualquier dato, booleanos, números, objetos, lo que sea. ¿Ya? No. Creo que nos va a expulsar. 4 minutos. Oh, no. Entonces, ¿cómo haría eso? Yo le puedo pasar un booleano desde acá para decirle a cuál quiero que tenga el borde y cuál no. Entonces, digamos que Joan va a tener el borde. ¿Cómo le ponemos a eso? Talking. Es decir, algo. Y later. Entonces, le estamos pasando un booleano. Un booleano se puede pasar así, o se puede decir igual a true o igual a falso. ¿Sí? Cuando solamente le ponemos el nombre, es como si le estuviéramos diciendo esto mismo, igual a true. ¿Listo? Hasta ahora, eso no va a hacer nada. Los dos se ven igual. ¿Por qué? Pues porque acá tenemos que decirle que cuando tengan esa propiedad, algo diferente tiene que pasar. ¿Ese algo diferente qué es? Pues simplemente es, por ejemplo, ponerle una clase distinta para que aparezca el borde. ¿Ya? ¿Cómo haríamos eso? Vamos a poner... ¿Cómo? ¿Ese token viene por props? Todo lo que pongamos aquí va a venir en props. Entonces miren que si aquí decimos console log de props, vamos a ver que unos solo tienen el nombre, estos dos tienen también esa variable adicional todo. ¿Listo? Sí, sí. Entonces simplemente acá lo que vamos a decir es que tiene la clase user window, pero cuando está hablando tiene una adicional, que es una clase con un modificador. Entonces vamos a crear la clase primero. Eso sería user window, doble guión, talking. ¿Y eso qué es lo que hace? Pone un border de 3 píxeles, solid, green. ¿Listo? Aquí seguramente también vamos a tener un problema de... bueno, no sé si de pronto en index ya está colocando... No. Pongámosle aquí simplemente un todo. Pongámosle box sizing border box. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es solo los que están hablando ponerle esta clase adicional. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, es que el class name no necesariamente tiene que ser solo este string. Puede ser un string que nosotros construimos. O sea, ¿se acuerdan de estas comillas? Las comillas graves. Sí. Si no, mejor hagámoslo como una variable. Entonces pongamos por acá var class name es igual a inicia con user window, porque todos van a tener esta user window. Y acá le podemos pasar simplemente class name. Entonces hasta allí sería igual. Miren que si nos vamos a inspeccionar elementos, todos tienen la misma clase user window, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Si props.talking es true, que esto sería lo mismo que simplemente hacer esto, y tiene esta variable, vamos a coger class name y le vamos a decir que es igual a, o más bien, que es más igual, y le concatenamos un espacio. Recuerden que todas las clases tienen que tener un espacio entre ellas. Un espacio y sería user window, doble guión. ¿Listo? Y ya estaría. Miren que, bueno, ese color no se alcanza a ver muy bien. Vamos a cambiárselo. Pongámosle hot pink. Así que ahí se ve un poquito más. Y si vemos acá en inspeccionar elementos, miren que solamente los dos a los que le pusimos talking son los que tienen esa nueva clase. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Ujú. Entonces, esa es como la gran magia de React. Definir componentes con estilos, con comportamientos y poder utilizarlos 1000 veces. ¿Vale? Entonces, ¿qué ¿Cómo ibas pensabas a hacerlo decir? de la otra forma? ¿Cómo? Con las comillas. ¿Cómo pensabas hacerlo de la otra forma? Con las comillas graves.